Ya está con nosotros, La escuchamos ya. sí, Carolina Toá, ex candidata presidencial, militante histórica del PPD, una mujer que ha vivido y habitado en el mundo de la concertación. Le vamos a pedir que se ponga los audífonos porque la Connie Santa María, para que ¿o la escuchas? La escucho perfecto. Ah, ya, ¿En perfecto. serio? Listo. Sí. Hola Ah, ya. Carolina, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Claudia, Connie, un gusto estar En aquí con bicicleta, ustedes. en bicicleta nos Llegué vinimos. en bicicleta, así es. Ya. Partamos por lo último que realmente las declaraciones no las declaraciones, la foto de José Antonio Kast con Eduardo Frei Ruiz Tagle, la declaración de que hay muchos puntos en común. ¿Cómo los lee Carolina Toá? ¿Cómo los recibe Carolina Toá? ¿Es un acto político o es cómo O lo sea, hace? es un acto político de aquí a la China, creo yo. Mira, ayer tuve varias conversaciones a propósito de esto y más allá de lo impactante que es para mí ver a Eduardo Frei en esa fotografía, porque él tiene una historia, pero una historia en que ha habido capítulos en común, no solo por su gobierno, sino que a mí también me tocó apoyarlo en la segunda vuelta de su segunda campaña presidencial. Tú fuiste una de sus rostros Así es, así es. Y verlo hoy día instalado ahí, nada más ni nada menos, la verdad es que me causa dolor, me causa inquietud, me causa preocupación, porque veo detrás de eso la pulverización de una identidad política y yo creo que esas cosas, la historia, pesan. De una pulverización de parte de la figura de Eduardo Frei, del mismo, o Bueno, respecto de lo que implica o sea, todo el mundo. del mismo sin duda, pero eso tiene un impacto en todo un mundo mucho más amplio. Mira, hubo muchos rumores y especulaciones sobre una posible, digamos, un posible apoyo de Eduardo Frei Ruiz Tagle a Evelyn Matei. Sí. Yo creo que todos vimos Sí, esas sí. no noticias, esas cuasi noticias. Y cuando eso estuvo pasando, yo pregunté, ¿es verdad esto? ¿Sería grave? ¿Sería preocupante? Y bueno, se despejó y finalmente no fue, pero no fue para terminar apoyando a Kast. Yo lo encuentro muy impresionante. Yo puedo entender y conozco también las opiniones y los juicios que tiene Eduardo Frei respecto al Partido Comunista y las distancias que lo han, digamos, caracterizado. Pero jamás me imaginaría que esas distancias son mayores que las que puede tener de José Antonio Kast y del Partido Republicano. O sea, realmente lo encuentro muy sorprendente. Ahora, creo que más allá del hecho personal de él, hay algo que que es un hay hecho que... político. Es un hecho político y yo creo que lo que hay que tomar nota y no concentrarse tanto en los juicios a su persona es que aquí hay un mundo político que históricamente prefirió siempre estar cerca de la izquierda y que últimamente se ha dispersado. Y eso, ¿La democracia cristiana o podríamos decir, y no eso quería solo, preguntarte, no Carolina, solo, pensemos, claro, mira, es la democracia cristiana, es algunos actores de la democracia cristiana, Bueno, porque Jimena Rincón. la democracia cristiana claro, como partido, digamos, ha seguido acá y la sí, mayoría de ya sus está, líderes, pero hay figuras de la democracia cristiana, pero hay figuras que no son de la democracia cristiana, hay figuras que tienen más bien su origen en el Partido Radical. Carlos Maldonado. Carlos Maldonado, por ejemplo, o que estuvieron que estuvieron con Evelyn Matei, yo no sé ahora dónde estarán, como Isidro Solís. Entonces, claro. aquí más bien hay figuras de lo que era el centro de una época, que hoy día están, por decirlo así, circulando entre distintas decisiones políticas, y no me refiero solo a dirigentes emblemáticos, sino a los electores que están, digamos, en ese mundo y que hoy día no tienen domicilio. O sea, realmente se desplazan muy libremente en el espectro político. Ya, eso quería preguntarte yo acerca de, más allá digamos, de lo choqueante que es, como tú dices, la imagen que de Eduardo Frei apoyando no a Evelyn Matei, sino que a José Antonio Kast, ¿cierto? Pero, ¿qué significa eso o qué reflexión haces tú acerca de ese centro que también están algunos ex Concertación, viudos? Se escuchó mucho la palabra de viudos de Carolina Toá después de la primaria, gente que digamos, siempre ha sido o siempre ha votado por el mundo de la centroizquierda, pero que no estaban dispuestos a votar por una candidata del Partido Comunista como era Janet Jara, y que cruzaron y votaron probablemente por Evelyn Matei. Y ahora nuevamente quedan como sin candidato. Pero da la impresión que ese centro que sostuvo a la Concertación durante tantos años y que ingresó al gobierno de Gabriel Boric
tarde, no desde el comienzo, sino que cuando ustedes ingresaron al gabinete, ¿cierto? Se desfondó, se licuó, desapareció. ¿Cuál es tu reflexión acerca de eso? Mire, yo creo que el centro político como lo conocíamos antes ya no existe. O sea, algo que está al medio, digamos, que está entre la izquierda y la derecha. Yo creo que en el electorado eso ya no existe. En el mundo político sigue existiendo. Hay personas que vienen de esa escuela y que han cambiado de domicilio, algunas de ellas. Pero en el electorado lo que hay hoy día es que lo que era ese mundo de centro, hoy día es un voto, por decirlo, independiente que en cada elección ve dónde va a votar y que puede oscilar. El voto Parisi. Por ejemplo, el voto. Pero, bueno, pero es que en el voto Parisi uno podría decir, ya, ese es el nuevo centro. Pero yo creo que detrás del voto Parisi hay gente que en algún minuto votó por la lista del pueblo. Y que quizás dudó entre votar por Parisi y estar con, no sé, Kaiser. Entonces es un tipo de votante realmente independiente, que no tiene domicilio político, que tiene mucha autonomía para decidir su voto, y en cada elección ve en qué se va a sumar, ¿verdad? Y qué le convence más. En ese sentido es distinto del centro, porque el centro se suponía una ocupación entre medio y se aproximaba un poquito más para un lado, un poquito más para otro, pero seguía siendo moderado en ese sentido de no estar en ninguno de los dos lados. Yo creo que esta votante independiente de hoy se puede mover de lado a lado. Y en ese sentido, porque quiero recoger un poquitito lo de Eduardo Frei, porque creo que tiene que ver también con este centro, con este desfonde quizás del centro, no sé si es la palabra. No, yo creo que el centro, más que desfondarse, se diluyó. Se diluyó. Pero partió diluyéndose por las propias figuras de lo que fue el mundo de la concertación, que empezaron a tomar otros caminos, que se empezaron a abrir, se empezó a desgajar. Pero mi punto es, ¿qué significa? Ya Carolina Toa dijo que le parecía doloroso, difícil de entender la postura de Eduardo Frei, pero a nivel político, ¿qué repercusiones significa esto para el mundo de esa izquierda, centro-izquierda? Y para Janet Jara, ¿cuál es la consecuencia política? Primero, yo creo que estos son síntomas de cambios que está habiendo en la sociedad, más que la causa de esos cambios. O sea, yo no creo que si Eduardo Frei se saca una foto con José Antonio Kast, no es que parten un montón de votos detrás de él por esa razón. Más bien yo creo que eso es síntoma de que esos votos ya no están en ninguna parte, y con mucha libertad él puede hacer eso sin que esté rompiendo algo, o él lo siente así, digamos, él lo percibe de esa manera. Yo la reflexión de fondo que hago, la hago desde antes de que Frei tome esta decisión. Y es que aquí, con el proceso, fundamentalmente con los procesos constitucionales, el primer proceso constitucional, se provocó un quiebre entre una conducción progresista y un electorado que se había visto históricamente reflejado en esa conducción. Se produjo un quiebre que hay que enmendar y hay que tomárselo muy en serio. O sea, en esa oportunidad Chile le dio, como nunca antes en la historia, un mandato al progresismo para conducir algo tan importante como una nueva conducción. Ahora, una nueva constitución. Al progresismo es una palabra bien vaga, porque en realidad se lo dio a la izquierda más radical. Los partidos más como de centro izquierda les fue pésimo en esa elección. Claro, entonces le dio mucho crédito, digamos, a una izquierda más radical. Y el resultado de eso fue una propuesta en que la gente no se vio reconocida. Esa misma gente que había votado a favor de cambio constitucional, había votado a favor de esas fuerzas que tuvieron mayoría, después votaron en contra de la propuesta. En ese sentido, Frei pulveriza algo que venía diluyéndose. Totalmente. Y yo creo que la pista hacia adelante es que no puede Chile permitirse tener un progresismo que está nichado en un 30%. Tiene que tener un progresismo que le abre a sectores independientes, que como tales no tienen una identidad de izquierda. No la tienen. O sea, pueden votar por un candidato o una candidata de izquierda, pueden votar por uno de derecha. Yo creo que tampoco tiene una entidad de derecha, quiero decirlo. Van a tomar definiciones de acuerdo a lo que venga. Y si se quiere ser mayoría en Chile, hay que ver cómo se reconecta con ese electorado. Ahí se provocó una ruptura y hay que repararla. Carolina Toa, ¿cuánto daña la fotografía de Frei con José Antonio Kast a la candidatura de Janet Jara? O sea, mira, yo creo que en el electorado estas cosas no van a pesar demasiado. Yo creo que el impacto que tiene más bien anímico, ¿no? Genera como una sensación, es un golpe. Janet ha contado varias veces
que ella hizo campaña por Eduardo Frei activamente cuando él fue candidato presidencial, a pesar de que, imagínate, que estaba totalmente fuera de ese proyecto. Ella ya era comunista en esa época, muy jovencita. Bueno, a mí me pasa un poco lo mismo. O sea, yo me salí del gobierno para apoyar una segunda vuelta de Eduardo Frei muy cuesta arriba y nos inmolamos en ese proceso contra viento y marea. Entonces, claro que tiene un impacto anímico, pero yo creo que aquí hay la gente que le está yendo mejor hoy día en la política chilena, es la que no se guía por el mapa del poder de los dirigentes políticos, sino que por el mapa de las actitudes, preocupaciones de las personas. Sí. Entonces, en ese sentido, yo esperaría que se logre decir ya trago amargo y a otra cosa mariposa, porque ¿qué se va a hacer? Ya, y tampoco tiene mucho sentido para una campaña estar muy dedicada a analizar este tema. ¿Te fijas? O sea, pero el electorado salir a decir improperios de que por qué Eduardo Frei hizo esto tampoco va a tener un gran efecto positivo para la candidatura. Ya, pero lo que sí me imagino que sí se tiene que analizar es qué pasó en la primera vuelta. Y ahí te quiero preguntar, Carolina, ¿por qué le fue, no voy a decir tan mal, sino que por qué sacó tan poca votación, a tu juicio, Janet Jara, que no llegó ni siquiera al 30% que tiene de apoyo hoy día al gobierno? ¿Y de dónde va a sacar para poder dar vuelta ese partido? Mira, lo primero es que yo creo que Janet Jara es una candidata oficialista, es una exministra que salió del gobierno para ser candidata, o sea, no es que entre medio tuvo nada directo, del gobierno a la candidatura. Como usted, que como yo, salió, como sí. yo, y la verdad es que ningún candidato oficialista ha sacado más que ella en las últimas 4 elecciones. O sea, los candidatos oficialistas todos han sacado menos que ella. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es que Janet no tuvo al lado un candidato otro de centroizquierda fuerte. O sea, por ejemplo, si junto con Janet hubiera habido un Claudio Rego, si junto con Janet hubiera habido un Mundaca, que siendo de centroizquierda pueden ir al voto enojado de centroizquierda que no quiere al gobierno, que no le gustó, que está frustrado, que no se cumplieron sus expectativas, que lo que sea, probablemente esa votación sería más amplia. Porque estarían los votos de Janet, estaría otro tanto que recogió descontento, pero de centroizquierda. Pero estaba Marco Enrique Ominami, por ejemplo. ¿Cómo? Pero no, es que Marco Enrique Ominami ya no logró ni él representar eso. O sea, ya una candidatura muy desgastada, que partió ya sin ningún impulso, sin tener nada detrás en realidad. Sí. O sea, esto fue mucho un viaje individual de Marco, pero ya no había detrás suyo actores, movimientos. Ahora, la gran pregunta es, o sea, según los estudios de opinión, las encuestas, las posibilidades de José Antonio Kast son bastante más amplias que la que tiene la candidata oficialista en este minuto. Eso es lo que están mostrando todas las encuestas, y muchos sociólogos, analistas políticos dicen que lo que hay de distinto es que hay un clima, ¿no es cierto? Un clima en la sociedad mucho más a favor de las temáticas de la derecha que de la izquierda. Entonces la gran pregunta es qué va a pasar con ese mundo donde estaba Eduardo Frei, donde estaba Carolina Toá, con ese mundo del socialismo democrático, y lo planteo así porque Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, decía recientemente que hace mucho que el socialismo democrático es un espacio político que principalmente, digamos, el Partido Socialista es quien da un soporte, y que como que dejó de tener un sentido, como que le costó finalmente, ¿no es cierto?, cuajar. Alfredo Joañán ha dicho que esto es un certificado de función del socialismo democrático. ¿Está muerto el socialismo democrático? A ver, primero quiero decir que, por la frase anterior, Eduardo Frei no es el mismo mundo que yo. Estuvimos en una coalición, fuimos aliados, pero siempre hemos sido distintos. Y tenemos historias políticas distintas y sobre todo identidades políticas distintas, pero hicimos una alianza, y yo creo que fue una alianza muy importante para Chile, y hoy día hay que pensar hacia adelante de otra manera. A ver, mi opinión sobre el socialismo democrático. El socialismo democrático nunca ha sido una coalición. Hubo una época cuando Álvaro Elizalde era presidente del PS, al final del gobierno del presidente Piñera, que se hizo harto esfuerzo porque funcionara como tal, y costó mucho. De hecho, cuando fue la elección presidencial, fueron esas candidaturas paralelas de Heraldo Muñoz y la Paula Narváez. No se logró que entre los dos se pusieran de acuerdo. ¿Te acuerdas que se intentó mucho? Hubiera una primaria, entre los dos no se logró. Nunca se logró cuajar una alianza como se debe. En ese sentido, la senadora Bodanovich tiene razón de que esto no es una estructura. En gran parte no lo ha sido también porque el PS ha tenido dudas de hacerlo.
O sea, no es que no es porque por razones climatológicas, sino porque nunca ha estado la decisión de dar ese paso. Y yo creo que ese paso es necesario. O sea, si tú piensas hoy día en la misma declaración de la senadora Bodanovich, se habla de que aquí que el Partido Socialista es un partido ancla muy importante. Y la verdad es que eso es así. Por su historia, por su peso, el Partido Socialista es una parte imprescindible de este no conglomerado, pero de este espacio político. Pero si somos bien realistas y bien sinceros, o sea, aquí el Partido Socialista tiene 5% del electorado, el PPD tiene 4%, y los otros partidos radicales, liberales, tienen 3, 2, o sea, de eso estamos hablando. Yes. Entonces, ese sector político, si quiere ser líder en lo que viene hacia adelante, si quiere que la izquierda se amplíe y no se quede nichada en un 30%, tiene que ver cómo ganar peso. Si no es a través del socialismo democrático, debiera ser a través de que alguno de los partidos dé un salto hacia adelante muy grande. Pero así como estamos, creo yo que no es un buen esquema. Ya, porque si lo que viene es que gana la derecha, o sea, gana José Antonio Kast, la pregunta es qué tipo de oposición será ese mundo. Lo que es claro, por ejemplo, hemos visto declaraciones de Pamela Giles en estos días de qué tipo de oposición hará probablemente ese mundo que recogió Franco Parisi, que está llamando a votar blanco y nulo. Cuando ella dice que le va a ser imposible la vida a José Antonio Kast porque va a tener un Congreso complejo, a usted le ha tocado gobernar. ¿Cómo lee esas declaraciones? ¿Como advertencias? ¿Como amenazas? No, es que es el estilo de Pamela Giles. O sea, ella sabe hacer eso y no, yo no la he visto hacer otra cosa. No le he visto nunca contribuir un esfuerzo común de armar, resolver diferencias. Ella más bien hace de las diferencias una forma de fortalecerse ella. Pero creo que para pensar el tipo de oposición que se va a construir, primero hay que saber el tipo de gobierno que se va a tener. Porque se hace con mucha facilidad, se hace un espejo, imaginándose si hubiera un gobierno de derecha, porque eso no es un hecho, tiene que haber una segunda vuelta. Pero si lo hubiera, mucha gente sale a decir, bueno, como pasó en Piñera tal cosa, entonces en un nuevo gobierno no debiera pasar tal otra. Yo no sé si llegáramos a tener un gobierno de derecha va a ser como el de Piñera. O sea, si llegamos a tener un gobierno de derecha del estilo que se ha anunciado conociendo las definiciones del Partido Republicano y el estilo de José Antonio Kast, que es una persona que nunca ha querido contribuir a acuerdos, nunca ha flexibilizado sus posturas, ni cuando era diputado, ni cuando ha sido candidato, y como también líder del Partido Republicano, cada vez que ha habido problemas han salido volando los que han disentido de él, y también como fuerza mayoritaria en el proceso constitucional. Entonces, ahí se va a requerir una oposición firme. Yo no creo que ante un gobierno que tiene una postura radical se requiera una oposición blanda. Pero no significa hacer la vida imposible. Pero una oposición firme no puede ser una oposición frívola, no puede ser una oposición obstruccionista, tiene que ser una oposición con posturas claras y que marque esas diferencias y defienda sus puntos. Yo creo que el problema con la oposición anterior es que fue destemplada. O sea, no tenía matices, trataba todo con la misma vara, a pesar de que tenía al frente un gobierno que no era de derecha radical y que tenía mucha disposición muchas veces a dialogar. La oposición del Frente Amplio, dice usted. Por supuesto. Yo creo que toda la oposición fue un poco arrastrada en eso, no fue solo el Frente Amplio. El Frente Amplio llevaba la batuta, pero todos iban detrásito, gran parte, digamos, iban detrásito. Sí, Connie Santamaría. Carolina Toá, cuando uno escucha digamos, empezar a pensar en qué podría ser o cómo podría ser la oposición, uno le da la sensación de que esto es carrera ganada. Usted dice, por supuesto, todavía tiene que haber la segunda vuelta, pero mirando efectivamente los números, Carolina Toá hoy día, ¿ve alguna posibilidad de que Janet Jara gane la segunda vuelta el 14 de diciembre? No, yo sí la veo. Porque no se ve por ningún lado. Yo sí la veo porque entendiendo que es una elección, digamos, difícil, pero dentro de esas dificultades, esa posibilidad totalmente la veo. Porque primero, como decía ya antes, este electorado que vota derecha, que votó Kast, que votó... En el electorado de Matei, por ejemplo, a mí no me cabe duda que hay personas que van a votar por Janet. Que votaban por Matei un poco para parar a Kast. Entonces, en esta ya, para parar a Kast, digamos, ahora van a votar por Janet. Segundo, en el electorado de Kaiser y de Parisi, hay mucho de este voto independiente que no tiene una identidad profunda de derecha. Hoy día es verdad que el país está más bien en un modus derechista, pero dentro de eso
Kast no es cualquier modus derechista, es como uno bien radical. Entonces, ese electorado se puede mover a partir de cosas de donde se siente más representado, las agendas, etcétera. Y tercero, así como hoy día hay un tirón, digamos, fuerte desde la derecha, también hay un tirón anti-élites y antipolíticos. Y en esa dimensión creo que Kast va con mucha desventaja respecto a Janet Jara. O sea, Janet Jara es una figura mucho más ciudadana, es una figura con una trayectoria vital mucho más parecida a la de un ciudadano que a la de un dirigente político. Su rol político protagónico fue solo reciente, Kast ha sido parlamentario por décadas. Entonces, creo que también en esa dimensión del juego que hoy día está abierto, Janet Jara tiene hartas fortalezas para desempeñarse y se desempeña muy bien. Se desempeña muy bien, cortito. O sea, logra muy bien conectar a partir de esos atributos. Muy cortito. Cuando dice José Antonio Kast no es cualquier derecha, es una derecha bien radical. Sí. ¿Por qué no se dice lo mismo de Janet Jara, que también alguien puede decir es del Partido Comunista, por lo tanto es una izquierda radical? ¿Qué es la diferencia? Precisamente porque, mira, creo que es muy bueno hacer esa analogía y esa comparación. Y se las he planteado varias veces a las personas que tienen duda y dicen, ya, pero es que aquí hay dos extremos, entre dos extremos, no sé, me da lo mismo, no me gustan los extremos. La verdad es que en su identidad política uno puede decir el Partido Comunista es un partido bien tirado a la izquierda y el Partido Republicano un partido bien tirado a la derecha. Eso es efectivo como punto de partida. Pero a partir de eso uno puede decir que Janet Jara es una dirigente que viniendo de ahí ha ido empujando hacia una apertura, ha ido moviéndose hacia acoger distintos sectores. En cambio, José Antonio Kast es una persona que ha ido moviéndose hacia la radicalidad, se apartó de la UDI por esa razón, decidió competir solo, no quiso ir a ninguna primaria. Janet Jara fue con un conglomerado, hoy día ya no es una candidata comunista, es una candidata de un grupo amplio. José Antonio Kast fue el candidato del Partido Republicano y punto. Y además, José Antonio Kast está metido en una ola ultraderechista internacional, en la cual no solo Janet Jara no está, sino que ella ha cortado y hecho diferencias con lo que es, digamos, las identidades internacionales del comunismo. Bien. Entonces, no son simétricos. Uno está empujado hacia lo refundacional, Kast, y en cambio, Janet Jara está más bien empujada hacia un periodo de apertura, de integración, de moderación. Lo último, Carolina Toá, conversando en esta pauta de análisis, visto así, en este giro que usted dice de José Antonio Kast hacia una ultraderecha, esto es parte de, o sea, ¿cómo queda en la gestión de una figura nueva en la izquierda chilena como el presidente Gabriel Boric? ¿No queda un legado también del gobierno de dejar instalada una derecha más dura que la que fue Sebastián Piñera, por ejemplo? Bueno, yo creo que claramente aquí llevamos una secuencia de gobiernos que no han logrado, digamos, tener continuidad y este es uno más, no es algo nuevo. El presidente Boric siempre ha tenido la, digamos, idea y la fijación de lo importante que es reelegir un gobierno. No, mi tema es si no es una derrota cultural. O sea, como todos los gobiernos anteriores. Mira, yo creo que en Chile llevamos desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet sobreleyendo los resultados electorales. O sea, los gobiernos ganan, tienen un mandato y se hacen una foto de la sociedad que resulta errada. Cree que porque ellos ganaron, entonces la sociedad es de izquierda, es de derecha, es de ultraderecha, es de superizquierda y resulta que no es tan así. Resulta que no es tan así, que la sociedad sigue siendo, grosso modo, la que siempre hemos conocido y el mandato es transitorio y es puntual y no es muy entusiasta. O sea, más bien contra el anterior, más que tan comprometido con el que viene. Ahora, yo espero que nada de eso suceda porque hay aquí un espacio de una segunda vuelta y creo que ese espacio hay que jugarlo a fondo, que hay una candidata que sea, o sea, yo quiero realmente reconocer, nosotros competimos, uno nunca queda muy contento con sus competidores, y sobre todo cuando le ganan, pero reconocer cuando que se dijeron cosa dura. ¿Cómo? Sí, pues fue duro, pero quiero decir que Janet ha representado muy bien el rol que le ha tocado y ha logrado construir confianza y hoy día está lleno de gente que dice, mira, me gusta mucho Janet Jara, quizá el momento no era bueno, quizá está difícil, pero qué buena candidata. Bueno, yo creo que eso hoy día es difícil decirlo a José Antonio Kast. José Antonio Kast no va a los debates
porque duda de sus capacidades, de cómo va a enfrentar los temas complejos. Los ha eludido toda la elección. Cada vez que hay una pregunta difícil a José Antonio Kast, su manera de responder es acusar al que le está preguntando. Y usted que me viene a preguntar que estuvo acá, que hizo no sé qué, que participó de esto otro. Bueno, yo creo que en ese sentido los electores tienen unas semanas de reflexión por delante y espero que terminemos con un resultado positivo para el país. Quedan pocos días, estamos a 26 hasta el 14 de diciembre. Carolina Toás, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Pauta de Análisis. Y cerramos. Gracias a ustedes. Connie,